Nano Máquina capítulo 390, El Emperador Demonio Celestial 1. Un funcionario de mediana edad con rostro redondo estaba de pie en el podio. Era un uniforme oficial, en el Palacio Imperial sería alguien en una posición alta, pero según los estándares de bullying, no era más que una persona común. No había un solo signo de energía interna en él, no era diferente en comparación con una persona normal. Entonces, ¿por qué ese hombre grande se arrodilló y se refirió a esa persona como su señor? Además, ¿no se ve diferente de lo que he oído? En la totalidad de bullying, el señor del culto demoníaco se llamaba el Emperador Demonio Celestial, y su aparición se difundió oralmente a cada facción. En el momento en que saldría del palacio, las facciones estaban listas para enviarlo al cielo. Mientras todos estaban conmocionados, el funcionario de mediana edad volvió la cabeza y miró a un hombre de mediana edad con armadura azul y un eunuco vestido de rojo, que estaban de pie en el lado izquierdo del podio. Eran Yeonjo, el comandante del norte y un eunuco de Wastspear. No pudieron ocultar su sorpresa cuando vieron las bolas de hierro salir rodando de la caja de madera. El hombre de mediana edad les habló. ¿Quieres comprobarlos? ¿Cómo se pueden esconder cantidades tan grandes de bombas en el castillo de Jin? Son mucho más grandes que los de la armería del Palacio Imperial, ¿cómo podrían estar estas bombas aquí? Todos los que estaban prestando atención a lo que estaba sucediendo en el podio comenzaron a susurrar entre ellos. No estaban prestando especial atención a las palabras, pero la palabra, bomba, fue lo que los sorprendió. Susurro. Susurro. ¿Qué acabo de escuchar? ¿Son esas bolas de hierro bombas? Casi un centenar o más de bolas de hierro salieron de una sola caja de madera. Y si sumaban que había 5 cajas en total, había al menos 500 bombas. Y dado que necesitarían pólvora para tales artículos, sería imposible conseguirla a menos que tuvieran un permiso oficial. No podemos estar haciendo un tratado de no agresión con aquellos que poseen armas tan peligrosas. Tenemos que informar a su majestad de inmediato. El comandante Yeonjo y el eunuco de Wastspear se estremecieron mientras miraban esas bombas. El hecho de que tantas bombas estuvieran escondidas en el sótano significaba que alguien estaba tratando de matar a todos en el palacio con una explosión. ¿Cómo pasó esto? El maestro de la espada, Liwok, no podía entender. De repente, se quitó la tela negra que le cubría los ojos y miró las bombas. Se suponía que había miembros del clan Bladeguard Sex Marshal en la entrada del metro en el castillo. Sin embargo, encontrar las bombas significaba que sus hombres habían sido derribados. Ah. Ese no es el problema ahora. El maestro de la espada Liwok, que se sorprendió por el descubrimiento de las bombas, se dio cuenta de un problema aún mayor. Las bombas Res Roaring Thunder, eran el último recurso si no podían acabar con el señor del culto demoníaco. ¿Y las bombas fueron descubiertas por la gente de Chun Yeobun? ¿Son esos tipos miembros del culto demoníaco también? El maestro de la espada Liwok miró a los oficiales en el podio. Como estaban demasiado interesados en la situación y en el hecho de que el señor del culto demoníaco venía o no, no se habían dado cuenta de que el emperador que se suponía que debía estar allí para firmar el tratado ni siquiera había llegado todavía. El hecho de que era pasado el mediodía y el emperador no había llegado significaba. Esta fue su intención desde el principio, esperar hasta que se encontraran las bombas. El tratado ni siquiera era una prioridad para ellos. Y tenía razón. Los funcionarios en el podio se acercaron a las bombas que se vertieron en el suelo. Sorprendentemente, 2 bolas de hierro flotaron en el aire y fueron succionadas por un funcionario. Telequinesis. Increíble. Ese hombre es al menos un maestro de nivel superior. El hombre parecía tan normal que cuando mostró tal habilidad, la gente de bullying no pudo evitar sorprenderse. La telequinesis, que usaba el funcionario, era algo que solo las personas con gran energía interna y por encima del nivel de maestro superior podían realizar. Nam Gun-kyon, el tercer líder de las fuerzas de justicia y miembro de los extremistas, estaba perplejo. ¿Es ese hombre realmente el señor del culto demoníaco? Aún así, no pudo sentir nada del funcionario.
Sin importarle las reacciones de la gente de Bulin, el funcionario sacó las 2 bombas y se las entregó al comandante norteño Yeonjo. ¿No te dije que una facción definitivamente haría tal cosa? Debe llevarle esto a su majestad e informarle de esta situación de inmediato. Entendido. Si no fuera por la advertencia de Lord John, nos habríamos metido en un gran problema. Definitivamente le informaremos. Pak. Al mismo tiempo, los otros 2 hombres agradecieron a Chung Yeobun. Iban a tomarlos y contarle al emperador lo que habían visto. Tienes que darte prisa. Ante la advertencia de Chung Yeobun, los rostros de los 2 hombres se pusieron rígidos. Porque entendieron el significado de la advertencia. Era imposible que un grupo de personas que fueron lo suficientemente audaces para esconder tales bombas en el subsuelo no tuvieran algo más planeado. Lo haremos. Pat. Los 2 corrieron hacia la puerta norte al mismo tiempo. Afortunadamente, ambos eran maestros superiores que solo estaban en el podio para confirmar la advertencia de Chung Yeobun. Y su juego de pies fue mucho más ligero y rápido que la mayoría de la gente de Bulin. Ante esa vista, el maestro de la espada Liwok estaba en estado de shock. Maestro de la espada loco. TCH. Las cosas van mal desde el principio. Si esas personas salieran por la puerta del castillo y fueran al Palacio Imperial para informarles del asunto, terminarían haciendo enemigos no solo en Bulin sino incluso en el Imperio. Terminaría yendo en una meta completamente diferente a la que querían. Pat. Por el momento en que se revelaron las bombas, el maestro de la espada loca Chayunkan sabía que las cosas saldrían mal. Sin embargo, gracias a su rápida intuición, logró dirigirse hacia la puerta norte. De acuerdo con eso, Swordmaster Liwok levantó la mano y envió otra señal. Ciérralo. Entonces, 12 de sus hombres, que estaban detrás de él, tomaron el cuerno que tenía en la mano y soplaron fuerte. ¡Puu! Como si esperaran el sonido del cuerno, los guerreros cerca de cada puerta cortaron la gruesa cuerda que tiraba de las puertas de madera. Slash. Tud. Cuando se cortó la cuerda, la puerta de madera, que se suponía que debía permanecer abierta, comenzó a cerrarse de inmediato. ¿Qué diablos es esto? ¿Se han apoderado de las puertas? Ante esa vista, la gente de Yulin y las fuerzas del mal no pudieron ocultar su vergüenza. Las puertas sur, este y oeste se cerraban al mismo tiempo. Para salir del castillo, no tuvieron más remedio que saltar el enorme muro que parecía tocar el cielo. Sin embargo, la puerta norte era la única que aún no estaba cerrada. También lo sacaron. El maestro de la espada Liwok se maldijo a sí mismo. Habiendo encontrado las bombas en el subsuelo, significaba que la gente del clan Blade God Sex Marshal en la puerta norte también fue tratada. Cuando la puerta norte se dejó abierta, el maestro de la espada loca, Chayunkan, se sintió molesto. TCH. No ayudó en absoluto. SRRRNG. Chayunkan rápidamente sacó la espada, que era del mismo tamaño que él, de su espalda y la convirtió en una espada que le sentaba bien. Wong. Planeaba usar energía interna para reducir la distancia entre él y los 2 oficiales. De inmediato, logró cubrir una distancia de 6 pies. Cuando planeas pelear, se supone que la energía interna se acumula en la palma. De repente, alguien apareció entre él y los 2 oficiales que estaban a solo 20 pasos de la puerta. ¿Cómo se puso al día? Al escuchar el sonido de su espalda, Yeonjo se sorprendió. Era absurdo que él, que era conocido por ser el mejor espadachín del Palacio Imperial, fuera atrapado fácilmente por un miembro de una facción. Leer en tunovelaligera.com. Te voy a cortar. Eso no fue un engaño del hombre que lo seguía. El fuerte aumento de energía fue inusual. Quienquiera que fuera, se las arregló para cubrir 10 pasos a la vez y trató de blandir la enorme espada en sus ojos. Esto es para mí, esos tipos ahí. Fue en ese momento. SRRRRNG. Una imagen secundaria apareció justo frente a él. La imagen borrosa se volvió gradualmente más oscura y luego apareció un hombre de pelo largo no identificado con una máscara única. Maldito bastardo, mantenerse al margen de esta. Chup.
El enorme hombre trató de cortarlo de inmediato, pero el hombre enmascarado evadió cada ataque entrante con movimientos versátiles y, en cambio, apuñaló a Cha Yun-kan en el cuello. ¡Slash! ¡Ja! Conmocionado, Cha Yun-kan inmediatamente se inclinó hacia atrás. Era difícil para cualquier otro guerrero realizar tal acción en su postura, pero el clan Sex Martial Masters of Blade God Sex Martial fue más allá de los límites de los seres humanos. ¡Pan! Con su cuerpo inclinado hacia atrás, Cha Yun-kan movió ligeramente su cuerpo hacia un lado y rápidamente balanceó su enorme espada para cortar al hombre enmascarado. ¡Clang! A pesar de atacar con tremendo poder, el hombre enmascarado no se alejó más de 10 pasos y mientras se enderezaba, Cha Yun-kan entrecerró los ojos. Tú eres el Rey Oscuro. El Rey Oscuro, Marakin. El nombre usado para el hombre en el culto demoníaco que estaba a cargo de dar la muerte. Escuchó que Marakin fue excelente en su escape de los ataques del maestro de la espada muerto Libak, pero al verlo ahora, parecía una verdadera obra maestra. ¿Ya sabes cómo soy? El hecho de que él esté aquí significa que el señor del culto demoníaco también está aquí. Según la información recopilada, Chun Yeobun, el señor del culto demoníaco, residía en el Palacio Imperial junto con el gran guardián Marakin. El hecho de que lo bloqueara significaba que uno de los oficiales tenía que ser miembro del culto demoníaco o el propio señor. Maldición. Cha Yun-kan terminó maldiciendo. Mientras tanto, los dos oficiales ya pasaban por la puerta norte. Se suponía que debía alcanzarlos, pero como resultado de este hombre, terminó perdiendo unos preciosos segundos. Entonces ese señor también está aquí. Al ver cómo Cha Yun-kan estaba bloqueado, Lee Bok se mordió el labio inferior. No se debe permitir que los oficiales se vayan. Cuando Lee Bok levantó las manos, aparecieron 3 espadas. Síguelos. Cuando Lee Bok señaló la puerta, las 3 espadas se movieron como flechas. Esbos. Sin embargo, a mitad de camino hacia la puerta norte, se detuvieron como si no pudieran moverse más. Como bloqueadas por una pared, las espadas temblaban en el aire. Lee Bok, que estaba sorprendido, no pudo decir nada. El maestro de la espada de fuego, No Do-jung, preguntó en estado de shock. ¿Cómo podría estar pasando eso? El control de las Arswords fue quitado. ¿Qué? ¿Tomando el control de la Arsword? ¿Quién podría siquiera hacer eso? En respuesta a la pregunta, Swordmaster Lee Bok miró al hombre que estaba de pie en el podio. El oficial de mediana edad que estaba de pie en el podio con la mano extendida hacia las 3 espadas. ¿Está tomando el control de las Arswords que están conectadas a mi energía? Habilidades asombrosas. Incluso cuando Lee Bok aumentó la energía, las espadas solo temblaron pero no avanzaron. Toda la gente de Bulin que estaba reunida en los terrenos del castillo se quedó sin habla ante esta vista. ¡Bom! ¡Bom! ¿Eso tiene sentido? ¿Las Arswords realmente se bloquearon? La espada de aire en sí era una técnica que asombraría a la gente de Bulin, pero este oficial regordete de mediana edad la estaba bloqueando con solo su mano. Significaba que alcanzó un nivel inimaginable. Nivel de maestro divino. Entre los que estaban en el castillo, los 5 líderes de las fuerzas de la justicia y Gar Moham de las fuerzas del mal pudieron darse cuenta de lo que significaba. A menos que uno fuera del nivel de maestro divino, uno no podría manejar tales técnicas con tanta facilidad como él. Ese hombre era realmente un monstruo. Algo asombroso sucedió cuando el funcionario de rostro regordete agitó su mano extendida. Wayne. Las espadas, que se detuvieron en el aire, giraron hacia la dirección opuesta y apuntaron al maestro de esas espadas. ¿Qué? Los ojos del maestro de la espada Lee Bok se agrandaron debido a la conmoción. El control, que se fue desvaneciendo lentamente, terminó en manos del funcionario. El funcionario lo miró y habló con voz cínica. Retira estos. Y mientras agitaba un dedo, las 3 espadas corrieron hacia Swordmaster Lee Bok. Los guerreros ordinarios se habrían sorprendido y desconcertado, pero estas personas estaban al mismo nivel que los 5 guerreros más fuertes. Clang. Sonido metálico. Clang.
Clang. Clang. El maestro de la espada Livok y el maestro de la espada de fuego No Doyoung, que estaba a su lado, sacaron sus espadas y bloquearon las espadas de aire. Como si eso no fuera suficiente, intentaron desesperadamente romper la conexión de la Ersor. Clang. Una Ersor era como el arma más grande de un maestro supremo. Maldición. ¿Cómo pudo el plan salir mal desde el principio? Fue Livok quien se molestó cuando le quitaron sus Ersors. Los dos oficiales ya habían pasado por la puerta norte, no se los veía por ningún lado. Definitivamente, alcanzarlo sería difícil. Ops. El maestro de la espada Livok apretó los dientes y señaló con el dedo al oficial en el podio y gritó. Señor del culto demoníaco Chun Yeobun. ¿Cuánto tiempo vas a ponerte la máscara de bestia y actuar así? Quítate esa máscara y muéstrate ahora mismo. ¿Máscara de bestia? ¡Bom! Ante esas palabras, todos los ojos del castillo se volvieron hacia ese funcionario. Pensaron que no podía ser el señor por la forma en que se veía y por lo que escuchaban, pero si eso era una máscara, entonces había una buena posibilidad de que fuera el señor del culto demoníaco. Bueno, de todos modos se me estaba poniendo sofocante. El funcionario se rió, agarró la piel debajo de la barbilla y se la sacó. La piel se estiró como goma y pronto la máscara se despegó, revelando el verdadero rostro escondido detrás de ella. Los ojos de la gente de Bulin, que lo miraban, se agrandaron en estado de shock. Ah. Eso era cierto. Ese es él. Un joven de pelo largo, rostro blanco y ojos afilados como una hoja, de eso es de lo que tanto han oído hablar. La reputación que sacudió a todo Bulin. Chun Yeobun, el señor del culto demoníaco, que fue llamado el emperador demonio celestial, finalmente se reveló. Nano Máquina, capítulo 391, el emperador demonio celestial 2. Una reputación que llegó tras la ruptura de la alianza con las fuerzas de la justicia. Una reputación cercana a la notoriedad. Amenazar al emperador con cambiar la religión del Estado y secuestrar a los líderes de las fuerzas de la justicia después de cortarles las armas, incluido Yeon Buso, que se pensaba que era el futuro de los Yulin. Esas eran las cosas que había hecho el nuevo señor del culto demoníaco. Lo que hizo fue completamente diferente de lo que habían hecho los anteriores señores del culto demoníaco. Este hombre, Chun Yeobun, parecía imparable. ¿Ese joven de allí es el señor del culto demoníaco? El emperador demoníaco celestial. No parece tan fuerte, Fue la primera vez que muchos vieron el rostro de Chun Yeobun y hubo una cosa que sorprendió a los maestros del clan Blade God Sex Marshal. No importa cuánto lo miraran, Chun Yeobun no parecía alguien importante o capaz. No ha pasado tanto tiempo, pero no cambió mucho en absoluto. El sexto líder, Pon Chung-won, miró a Chun Yeobun, a quien no había visto en mucho tiempo. Él fue quien pudo reconocer el rostro de Chun Yeobun en un instante. Si hubo algo que cambió en Chun Yeobun, fue la energía que lo rodeaba. Si pudiera expresarse en términos de alcohol, entonces en el pasado estuvo cerca de convertirse en un vino fuerte y ahora parece un vino de alta calidad que exuda una fragancia sutil. ¿En tan poco tiempo fue capaz de crecer tanto? ¿Fue la posición lo que lo cambió? Parecía más confiable y digno que en el momento en que Pon Chung-won lo conoció en el culto demoníaco. Parecía que Chun Yeobun era el mismo, pero diferente al mismo tiempo. Los miembros de Yulin se sorprendieron, pero hubo otra persona que no pudo evitar sorprenderse cuando miró al señor del culto demoníaco por primera vez. Era Gar Moham, miembro de las 18 familias de Rever, que asistió al tratado como representante de las fuerzas del mal. Su expresión se endureció mientras miraba a Chun Yeobun. No pudo evitar recordar las palabras que se dijeron acerca de este señor. Era un hombre joven con un rostro completamente blanco, Chun Yeobun, el líder del culto demoníaco. Debe venir de las 10.000 montañas, pero al ver que el señor lo trata tan cortésmente, parece que Yang Danghua era alguien de una posición de alto rango en el culto demoníaco. En ese momento, había pensado que Yang Danghua era la persona a la que tenían que atrapar. Sin embargo, al ver al señor del culto demoníaco, que reveló su rostro desde la máscara, solo una cosa pasó por su mente.
Culto demoníaco. ¿Señor del culto demoníaco? Era una suposición, pero Gar Moham estaba seguro. Este hombre tenía que ser el verdadero culpable de lo sucedido, el que decapitó a sus sobrinos y desapareció justo después de matarlos. Este hombre en el podio era Chun Yeobun, a quien juró matar una vez que la guerra civil dentro de las fuerzas del mal remitiera. Ese bastardo. Ni siquiera podía expresar su ira a través de la boca. Fue por la fuerza absurda que acababa de mostrar a todos en los terrenos del castillo. Incluso si hubiera una pequeña posibilidad de éxito, se habría precipitado al podio y lo habría hecho pedazos. Mierda. Mientras luchaba, algo pasó por su mente. El señor del culto demoníaco mató a mis sobrinos. Tengo algunas deudas que pagar. Dame la oportunidad de pagar la deuda. Cuando el tratado termine, seguramente surgirá la confusión. Si ese es el caso, ya sabemos a quién apuntarán las fuerzas de la justicia o esos bastardos del Blade Clan, ¿verdad? Era lo que había discutido antes de partir hacia el tratado. Las palabras de Han Yen, el Wast Strong King. Para matar a ese monstruo, todos tenían que trabajar juntos. Solo entonces existía la posibilidad de derribarlo. Ahora que miro a mi alrededor, no soy el único que quiere matarlo. Las expresiones de las fuerzas de la justicia y del clan Blade God Sex Marshal, que se suponía que eran más fuertes que las fuerzas del mal, eran rígidas. Incluso el tercer líder Nam Gun-kyon, un extremista, estaba en pensamientos profundos. ¿No es esta situación como salir de la sartén al fuego? Superíndice 1 asterisco. Al principio, estaba tratando de usar el poder del clan Blade God Sex Marshal. Esperaba que ellos, que tenían 12 maestros superiores detrás de ellos y 3 maestros supremos en el nivel inicial, pudieran crear una estrategia para acabar con el señor del culto demoníaco, Chun Yeobun. Pero cuando miró la bomba en el suelo, se dio cuenta de que el clan Blade God Sex Marshal era mucho más peligroso de lo que pensaba. ¿Tenían la intención de matar a todos aquí? Bombas como esa podrían hacer la tarea. Había estado en el Palacio Imperial antes cuando estaban demostrando la bomba y los poderes explosivos que contenía. Sin embargo, esta bomba, que estaba en el castillo, era 3 veces más grande que las bombas del Palacio Imperial. No debería utilizar a esos hombres. Incluso las fuerzas del mal, que se consideraban malvadas, nunca tomarían tales acciones. Sin embargo, era seguro decir que las bombas eran algo que la gente de Bulin nunca tocaría. Solo con eso, el clan Blade God Sex Marshal estaba muy cerca de ser la primera facción que tenía que ser destruida. ¿A cuál de los dos debería apuntar primero? Después de ver el nivel de Chun Yeobun, señor del culto demoníaco, estaba aún más confundido. Al ver cómo tomó el control de las Swords, parecía que nadie en el castillo podría enfrentarse a Chun Yeobun, que era un maestro divino, en una batalla 1 contra 1. Incluso Jimok, uno de los 5 guerreros más fuertes de Bulin, no parecía ser un oponente. Gran líder. Estaba muy claro por la expresión oscura que tenía el gran líder Jimok. Estaba en la encrucijada de tomar una decisión. Una situación en la que era difícil decidir de qué lado apuntar primero para sufrir las pérdidas más pequeñas. Fue entonces cuando escuchó que alguien lo llamaba. Líder Nam Gung. Trató de ver quién le estaba enviando un mensaje telepático, pero lo más impactante fue la persona que lo envió. Era el miembro del clan Blade God Sex Marshal quien había mostrado las Swords momentos antes. Se sorprendió por el contacto repentino de una persona desconocida, pero el siguiente mensaje lo desconcertó aún más. No debería llamarse líder de las fuerzas del Gran Cielo, nombre de su grupo extremista. Sorprendentemente, ese hombre del clan Blade God Sex Marshal conocía su verdadera identidad. Fue aún más impactante cuando su verdadera identidad surgió de la boca de alguien que era parte de los 7 maestros del clan Blade God Sex Marshal, a quien nunca antes había conocido. ¿Cómo se enteró de eso? Por si acaso, miró a Dan Pilson, otro miembro de las fuerzas del Gran Cielo, pero parecía que Nam Gun fue el único que recibió el mensaje. Dicho esto, este hombre del clan Blade God Sex Marshal sabía que Nam Gun-kyon era el líder de las fuerzas del Gran Cielo. Aterradora recopilación de información, ¿podría haber un espía entre nosotros también?
Si bien no respondió, el maestro del clan Blade God Sex Marshal siguió hablando. Voy a hacer una sugerencia. Como has visto, ese hombre es del nivel del maestro divino, un monstruo que fue más allá del nivel de los seres humanos. Eso era algo con lo que Nam Gun-kyon estaba de acuerdo. Incluso el gran líder de las fuerzas de la justicia y Yulin, Ji-mok, un nivel de maestro supremo y uno de los 5 guerreros más fuertes, fue llamado ejército de un solo hombre. Solo el nivel de maestro supremo es difícil de tocar para cualquiera, pero si Chun Yeobun fue más alto que eso, significaba que Chun Yeobun estaba cerca de ser invencible. El clan Blade God Sex Marshal era un enemigo, pero parecía que valía la pena escucharlo. Dudando por un momento más o menos, Nam Gun-kyon envió un mensaje. ¿Cuál es tu sugerencia? Aquí, cuando todos estén listos para pelear sus propias batallas, sería mejor que las fuerzas del gran cielo y nosotros unáramos nuestras manos. Incluso sé sobre esa cosa que estás escondiendo. Después de ese comentario, Nam Gun-kyon frunció el ceño. Parecía que el clan Blade God Sex Marshal sabía sobre su plan. Era evidente que había un espía dentro de su organización, y ese espía parecía estar en las primeras filas para que él recopilara esa información. Afortunadamente, el contenido del plan solo lo conocía él, quien era el líder de la organización. ¿Por qué no formamos una alianza hasta que lo derrotemos? Los ojos de Nam Gun-kyon se entrecerraron ante la sugerencia del maestro de la espada Lee Bok. Sin embargo, la propuesta era, como se esperaba, formar una alianza. Significaba eliminar primero al enemigo común y luego luchar entre ellos. Era mutuamente beneficioso, pero nunca pensó que se haría una oferta así. ¿Así que temen tanto al señor del culto demoníaco? Al ver eso, Nam Gun-kyon no pudo evitar pensar que el señor del culto demoníaco era realmente genial. No era más que una alianza temporal, y el clan Swordmaster of Blade God Sex Marshal, que acaba de ser dominado por el señor del culto demoníaco, se puso lo suficientemente nervioso como para proponer tal alianza. Si solo esta facción, el clan Blade God Sex Marshal, no hubiera sido considerada una fuerza maligna, podrían haber sido considerados guerreros de élite. No hay muchas opciones aquí. Después de reflexionar un rato, Nam Gun-kyon tomó una decisión. Si los 5 guerreros más fuertes tenían miedo de moverse contra Chun Yeobun, entonces era mejor unir sus manos con el enemigo y matar a Chun Yeobun en el acto por el bien del futuro. Sería aún más complicado si todos lucharan por sí mismos y terminaran con más sacrificios de su lado en lugar del culto demoníaco. Cuando estaba a punto de responder, escuchó algo sorprendente. Ya he llegado a un acuerdo con el representante de las fuerzas del mal. ¿Lo has decidido? ¿Fuerzas del mal? Esta gente se movía rápido. En cierto modo, habría sido vergonzoso pedir ayuda a otros, pero estas personas del clan Blade God Sex Marshal parecían decididas a querer matar a Chun Yeobun. Chun Yeobun parecía haberse ganado demasiados enemigos. Entendido. Mantendremos la alianza hasta que matemos al señor del culto demoníaco. Se nos acaba el tiempo, persuadir al gran líder de las fuerzas de la justicia. Voy a. Se sentía como si el gran líder de las fuerzas de la justicia, Ji-mok, se pusiera del lado de Nam Gun-kyon. Cuando el brazo cortado de su hijo fue devuelto, mostró una gran ira. Nam Gun-kyon parecía seguro de que no habría objeciones al hecho de que todos deberían matar al señor del culto demoníaco, Chun Yeobun, primero. Escuchar. Nuestro enemigo está aquí. Es Chun Yeobun, el señor del culto demoníaco, quien destruyó a las 18 familias de River en Yongo. Quizás había ira residiendo en él. Gar Moham de Yellow River fue el primero que ordenó a sus subordinados. Sus subordinados no sabían sobre el Yongo, y al escuchar eso, no pudieron contener su ira. Estas personas eran temidas en el río Amarillo, algunos incluso las consideraban tan aterradoras como las 18 familias del río. Hoy calmaremos las almas de nuestros camaradas caídos con su sangre. Sígueme. Clang. Con eso, Gar Moham sacó su hoja de dragón de agua, y 17 miembros de élite con excelentes habilidades sacaron sus propias armas respectivas y gritaron. Calmemos las almas de nuestros camaradas caídos con sangre. Fue para levantarles la moral.
Ellos también sabían que el señor del culto demoníaco, Chun Yeobun, era un monstruo. Sin embargo, tuvieron que deshacerse del miedo para enfrentarse al enemigo. Descendientes del dios de la espada. Por el bien de nuestro futuro, el señor del culto demoníaco tiene que ser asesinado. Como respuesta a la orden de Gar Moham, Swordmaster Liwok gritó a los 12 maestros que estaban detrás de él. Los miembros del clan Blade God Sex Marshal gritaron para levantar la moral. Va. La atmósfera estaba preparada. Casi todas las personas que apuntaban al cuello de Chun Yeobun eran guerreros de élite. Este impulso debe mantenerse. Nam Gun-kyon rápidamente envió un mensaje telepático al gran líder Ji-mok. Gran líder. Esta es una gran oportunidad. En este punto, tenemos que acabar con el señor de lo demoníaco. Ah. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Tac. Incluso antes de que pudiera completar lo que estaba diciendo, el gran líder Ji-mok subió al podio y se paró junto a Chun Yeobun. Gran líder. No me digas que quieres ponerte del lado de él. Nam Gun-kyon estaba pensando que era imposible para Ji-mok ir 1-1 con Chun Yeobun y estaba tratando de planear algo, por lo que ni siquiera vio lo que estaba haciendo su gran líder. No, ¿qué está haciendo ese hombre? Había otra persona que estaba subiendo al podio. Fue Pon Chung-gun, el sexto líder, quien se acercó y se paró junto al gran líder. Vamos. Los ojos de Nam Gun-kyon se agrandaron ante la voz del séptimo líder Mo Yong-kang. No solo Mo Yong-kang, incluso los otros líderes que llegaron al tratado, subieron lentamente al podio. Además de Pon Chung-gun, Mo Yong-kang y el 11º líder Hong Pil-wo y la cabeza del 13º líder Hegal Yonggi, estaban junto a Ji-mok. Eso significaba que todos los líderes de las fuerzas de la justicia, excepto él, habían subido al podio. ¿Qué es esto? Y eso no fue todo. Rumble. Rumble. Aproximadamente 140 jefes de pequeñas facciones de Yulin se acercaron y se pararon en el podio. Vergonzosamente, las 100 personas restantes que no se movieron eran miembros de la organización Fuerzas del Gran Cielo. La forma en que sucedió todo hizo que pareciera que Ji-mok estaba del lado del señor del culto demoníaco. No, era más como si él estuviera en el plan, como si estuvieran trabajando juntos. Confundido, Nam Gun-kyon preguntó en voz alta. Gran líder. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? No planeas trabajar con el señor del culto demoníaco, ¿verdad? La alianza se rompió. Además, Ji-mok era el que parecía querer castigar al señor del culto demoníaco con sus propias manos hasta hace un par de momentos. Desde la perspectiva de Nam Gun-kyon, quien confiaba completamente en Ji-mok, esto fue como un golpe en la cabeza. Fue entonces cuando habló el gran líder. Líder Nam Gun-kyon. ¿Cómo te atreves a unirte a esas personas? Los ojos de Nam Gun-kyon se agrandaron. Señalando al clan Blade God Sex Marshal y llamándolo como un espía, no pudo evitar quedarse sin palabras. Aunque estaba dirigiendo las fuerzas del gran cielo detrás de Yulin, su objetivo era buscar la verdadera justicia, pero que lo rechazaran así fue inesperado. ¿Tienen opiniones diferenciadoras? Lee Bok, que había estado esperando una respuesta, se dio cuenta de que algo había salido mal al ver cómo la gente de Yulin subía al podio. Lee Bok, que había visto lo que sucedía, le gritó al gran líder de las fuerzas de la justicia. Gran líder de las fuerzas de justicia de Yulin, ¿estás del lado del señor del culto demoníaco? Hasta donde yo sé, la alianza con el culto está rota, ¿no es esto demasiado? Fue su intento de ayudar a Nam Gun-kyon, que estaba en problemas. Además, Lee Bok no quería que Chun Yeobun tuviera ayudantes de su lado. No quería ver ni una sola posibilidad de que alguien ayudara a Chun Yeobun. Para obtener la ayuda de un miembro del clan Blade God Sex Marshal. La expresión de Nam Gun-kyon se desmoronó. Fue una vergüenza para el líder de las fuerzas del gran cielo obtener ayuda de aquellos que buscan la destrucción. Sin embargo, si no podía volver a gozar de la buena disposición del gran líder, se produciría la situación en la que estaría alienado. Fue entonces cuando Ji-mok miró a Lee Bok. No creo que debas hablar de cosas tan legítimas. ¿Qué se supone que significa eso?
¿Pensaste que no sabría si plantaras espías y trataste de engañarme con ese folleto? Esta vez, fueron los ojos de Livok los que se agrandaron ante las palabras inesperadas. Sorprendentemente, Jimok parecía haber sabido que el folleto oculto dentro del puño del brazo cortado de Jeon Buso era falso. ¿Cómo lo supo? El gran líder Jimok y su gente se habían movido como tenía la intención de Lee Bok. No solo rompieron la alianza con el culto demoníaco, sino que incluso hicieron todo lo posible para asegurarse de que la gente del culto demoníaco no se uniera al tratado, por lo que pensó que todo iba según lo planeado. Mirando los ojos de Jimok, Lee Bok supo que el gran líder sabía la verdad. Abrió la boca como para contrarrestarlo. Yulin ha estado luchando contra el culto demoníaco durante cientos de años. ¿Sabes lo que significa tomar sus manos después de un enfrentamiento tan largo?